Por los hechos le conoceréis. Conozcamos a María un poco más mediante los hechos de Nuestra Señora de la Presentación del Quinche, Ecuador. Vamos a identificar el lugar del mundo donde se produjeron los hechos. Se inició en el poblado de Cumbayá, pasando al de Oyacachi y de allí a El Quinche, que podemos identificar en esta imagen. Vamos a ver una vista de la ciudad de El Quinche e identificamos la Basílica de la Virgen. El Quinche es una ciudad de la provincia ecuatoriana de Pichincha. Le vemos. Situamos Pichincha en el mapa de Ecuador. Identificamos Ecuador en el mapa de América. Ahora situamos América en el mapa del mundo, donde vemos el mundo con América y Ecuador. Bien, ya tenemos identificado el lugar del mundo donde se produjeron los hechos. Continuamos con la narración de los mismos. La historia dice que los indígenas de Lumbisi, del pueblo de Cumbayá, desearon tener una copia de la Virgen de Huápalbu, la cual se veneraba desde anterior de 1586. En el 1588 se la encargaron al mismo escultor, pero los Lumbisi no pudieron pagarle el precio convenido. Al enterarse que los indígenas oyacachis se interesaban en una imagen, se la llevó a ellos. La imagen llegó en 1591. El sabor popular enriquecerá los hechos con la leyenda de que la Virgen ya se les había aparecido antes a los indios del lugar en una cueva, prometiendo librarlos de los peligrosos osos que devoraban a los niños. Los caciques quedaron admirados cuando vieron llegar al escultor con la imagen de la Virgen a cuestas, reconociendo en ella los mismos rasgos de la señora que se les había aparecido y les había hablado en la cueva. Desde entonces, este pueblito se empezó a volver muy popular. Los indígenas vistieron la imagen y la colocaron en la hendidura de una peña. Apenas la efigie ocupó el lugar, bandadas de cantoras avecillas revoloteaban constantemente en torno a ella, alegrando el lugar con sus trinos. Y cuando en la noche se retiraban los pajarillos, un resplandor hermoso circundaba la imagen de María. Pronto, la Virgen de Oyacachi llegó a ser famosa en toda comarca. Numerosas romerías de los pueblos vecinos comenzaron a frecuentar este sitio. La primera capilla. Debido a la creciente fama de la Virgen, se vio en la necesidad de construir una capilla o una pequeña iglesia para colocar en ella la imagen de la Virgen. Empezaron nuevos prodigios que hacían ver el deseo de la Virgen de erigir un santuario. Un día, el escultor regresó a Oyacachi. Se regocijaron y le pidieron construir en madera un altarcito para la Santísima Virgen, el cual se negó y emprendió el viaje de regreso. De regreso, al pasar por el puente de un caudaloso río, el caballo dio un salto y lo lanzó fuera de la silla. Iba a caer en lo más hondo de las aguas. De pronto, uno de sus pies se enredó entre los maderos del puente. Al verse a punto de perecer, clamó a la Virgen de Oyacachi.
Dos caminantes que atravesaban el puente se acercaron y le sacaron del peligro. Cuando el artista quiso darle las gracias, ellos ya habían desaparecido. Comprendiendo que era una gracia de la Virgen, decidió volver al pueblo y construir un altarcito. En 1604, el obispo del lugar ordenó el traslado de la imagen de Oyacachi al pueblo de El Quinche, más cimentado en la vida cristiana, y fue puesta en la iglesia parroquial. Sin embargo, pronto tuvieron que pensar en la construcción de un templo más grande. En 1630, la sagrada imagen fue trasladada a su nuevo santuario. Después del terremoto de 1869, el templo fue reconstruido. El santuario actual inició su construcción en 1927. Es de cal y ladrillo. La capacidad total del santuario es para 3.566 peregrinos de pie y 966 sentados. Tiene un área construida total en planta de 2.049 metros cuadrados. Vemos una imagen del santuario y otra imagen del interior de la misma. Se entonan muchos cantos en honor de la Virgen en diversos idiomas o dialectos. Su consagración fue en el año 1928. La imagen fue coronada canónicamente en 1943. El 2 de mayo de 1959, el santuario fue elevado a Basílica Menor por Juan XXIII, mediante el Apostólico Mariani Cultus. Juan XXIII en 1960 y Pablo VI en 1965 enviaron a esta imagen un cirio como muestra de su propia devoción. En 1985, Roma declaró al Quinche Santuario Nacional de Ecuador. Su fiesta se celebra el 21 de noviembre. Cada mes de noviembre, miles de devotos de la Virgen del Quinche emprenden una caminata hasta el santuario, ubicado a 60 kilómetros de Quito, para agradecerle o pedir un favor especial. Las caminatas se realizan desde hace más de 400 años, cuando la Virgen fue trasladada desde Oyacachi a El Quinche. Se le atribuyen una infinidad de milagros y favores. Describimos algunos. Había en el poblado de Yaruquí un indígena que sufría de hidropesía. Había gastado todo su patrimonio en hechicerías, las cuales no la habían curado. Desilusionado, el indio recurrió a la venerada imagen. Juntó un poco de dinero que le quedaba y mandó rezar una misa. El día entero permaneció en la iglesia y al día siguiente ya estaba curado. El milagro fue atestiguado por el sacerdote de aquel poblado. Una señora, debido a cierta enfermedad, no podía hablar desde hacía 3 años. Rezó una novena delante de la imagen. Colocó en sus hombros el manto blanco que sobre aquella se acostumbraba a poner, y de inmediato quedó curada, sin que nunca más volviera a sufrir de tal enfermedad. En febrero de 1909, en un accidente ferroviario, hubo un herido que una rueda le destrozó el talón, y a pesar de los cuidados médicos, se gangrenó y era necesario amputar el pie. Decidió hacer una peregrinación al santuario del Quiche, pidiendo a la Santísima Virgen un milagro. Al iniciar el viaje sintió ya alguna mejoría.
Decidiendo hacer el último tramo a pie, al llegar al santuario no sentía más dolores. La gangrena había desaparecido, habiendo recuperado el talón. Vemos un campo mariano en el lateral del santuario. Por todo ello,